Muy buenas a todos, mi nombre es Bruno Gentile y bienvenidos a la segunda parte del tutorial de retoque de piel. En el anterior video lo que estuvimos viendo fue la separación de frecuencias y en este video lo que teníamos que ver es el Dodge and Burn. A los que no conocen esta técnica, es una técnica muy común y a la vez muy eficaz que es usado por un montón de fotógrafos y un montón de retocadores en todo el mundo. Es más, es la que se considera la mejor técnica a la hora de retocar piel porque es una técnica completamente no destructiva. Porque consiste en agregar luminosidad y quitar luminosidad en ciertas partes de la imagen como pueden ser ese granito o distintas manchas. Y lo que hace esto es prácticamente conservar la información de la imagen original. Bueno, para esto hay un montón de formas de hacerlo, pero lo vamos a hacer usando una capa de ajuste de curva de tonos. Vamos a apretar este icono y seleccionamos la opción de curvas. Bueno, una vez seleccionada la curva, lo que vamos a hacer es duplicarla, porque vamos a tener dos capas de ajustes. Una va a ser la capa de ajuste de Dodge y la otra de Burn. Ahora les explico bien. Vamos a seleccionar la capa esta de abajo y esta capa de curvas la vamos a tirar un poquito hacia abajo, apenas un poco, más o menos hasta ahí. Y la capa de arriba vamos a estirarla un poquito hasta arriba, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, la renombramos y a esta capa de arriba le vamos a poner de nombre Dodge. Va a ser la que se encargue de iluminar, y a la capa de abajo le vamos a poner de nombre Burn, que va a ser la que se encargue de oscurecer distintas partes de la foto. Y lo que está pasando ahora con estas dos capas es que están activas. Si ven, las capas de ajustes están de color blanco. Esto significa que cuando fuimos arrastrando la curva de tonos hacia arriba y hacia abajo, se fue aplicando estos efectos. Lo que tenemos que hacer es invertirlos para poder pintar de blanco las zonas que queremos que se iluminen y las zonas que queremos que se oscurezcan. Bueno, para poder invertir la capa de ajuste, lo que tenemos que hacer es seleccionar el icono este de máscara de capa, que ahora está en blanco, y vamos a apretar en el botón este de invertir. O atajo de teclado, pueden apretar el icono de máscara de capa y apretar control I. Y es lo mismo. Bueno, una vez hecho esto, vamos a agrupar las capas y vamos a ponerle el nombre Dodge and Burn. Todo esto para tenerlo todo un poquito más ordenado. Bueno, y otro aspecto importante que les quería comentar es sobre el pincel. Cuando vamos a pintar con blanco, nosotros vamos a tener primero que configurar lo que es la opacidad y el flujo del mismo. Para los que no saben bien la diferencia entre opacidad y flujo, ahora les voy a mostrar bien un ejemplo para que puedan entender cómo se comportan cada uno a medida que nosotros vamos variando los valores. Por ejemplo, si cambiamos únicamente el flujo y vamos a pintar con blanco, si nosotros pasamos el pincel por el mismo lugar varias veces, va a empezar siendo un gris oscuro a un gris medio y después a un blanco. Y en cambio, si nosotros cambiamos solo el valor de la opacidad, por ejemplo el 16%, cuando pasemos el pincel, por más que lo pasemos en el mismo lugar, va a seguir siendo el mismo valor tonal. Así que, por ejemplo, si configuramos el flujo en 5%, vamos a pasar el pincel 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente se va incrementando la intensidad de este blanco. Bueno, entonces ahora volvemos a la foto y vamos a empezar a trabajar con la capa de ajuste. Vamos a pintar con blanco las partes que queremos que se iluminen, siempre estando posicionados en la capa de Dodge. Por ejemplo, si nosotros pintamos de blanco, se va a iluminar, y si pintamos de negro, vamos a ir borrando lo que estamos haciendo. Así que primero vamos a configurar bien el flujo y la opacidad. Yo por lo general suelo usar un flujo del 2% y la opacidad del 100%, pero eso vayan viendo ustedes y configurándolo como a ustedes les resulte mejor, siempre tomando en cuenta de que tiene que ser un porcentaje bajo. Y la dureza del pincel tiene que ser una dureza más o menos de 10% o una dureza de 0% incluso, tiene que ser una dureza baja. Así que vamos a empezar a pintar las partes que necesiten un poco más de luminosidad. Por ejemplo acá, que está un poquito más oscuro, vamos a ir pintándolo y corrigiendo estas imperfecciones. Y si se les hace difícil identificar cuáles son las imperfecciones, vamos a crear
Vamos a apretar este icono y vamos a seleccionar tono y saturación. Vamos a bajar la saturación al 0% y vamos a crear también una capa de ajustes de curvas, apretando ahí en el icono y seleccionamos la opción de curvas. Vamos a generar un poquito de contraste y lo que va a hacer esto es generar una ayuda visual para nosotros para poder identificar con mayor facilidad cuáles son las imperfecciones a corregir con el Dodge and Burn. Una vez creada la ayuda visual, vamos a posicionarnos sobre la capa de Dodge y vamos a empezar a iluminar las partes que necesitan un poco más de luminosidad, pintando sobre la máscara de capa con el color blanco. Vamos a ir corrigiendo esas manchas, todas las partes que le falten un poquito más de luminosidad, siempre con un pincel chiquito, muy poca dureza en el pincel y también una opacidad o flujo de un porcentaje bajo. Tienen que ser pinceladas tras pincelada, no se apuren. Si usan un pincel muy grande y se va a terminar notando en el trabajo final y les va a llevar el doble de tiempo corregirlo, así que es mejor tomarse el tiempo ahora y empezar a corregir detalle por detalle. Todo eso para poder lograr un trabajo profesional. Bueno, estoy adelantando un poquito la velocidad de video porque si no se va a hacer interminable. Pero vayan fijándose las partes que estoy trabajando, cómo las estoy trabajando también. Un dato que también les va a servir es que, bueno, justamente trabajando con capas de ajustes y máscaras de capa, lo que esto les habilita es, si están pintando con blanco, también pueden pintar con negro las partes que quieran ir borrando. O sea, pueden bajarle un poco la intensidad de las correcciones que están haciendo. Por si ven que están iluminando un poco de más, pueden pintar con el pincel negro para ir borrando esas correcciones y que no sea tan notorio o tan exagerado.
Bueno, ahora sí ya terminamos con lo que es la capa Dodge, ya iluminamos las partes que le faltaban un poco más de luminosidad. Y si pueden ver, es un cambio bastante notorio, o sea, dio muy buenos resultados y solo fue agregar un poco más de luminosidad a distintas zonas. Eh, Ahora vamos a pasar para lo que es la capa Burn, o sea, vamos a empezar a oscurecer distintas partes de la foto y ir corrigiendo imperfecciones de esa manera. De la misma manera que antes, con pincel chiquito, un flujo bajo, pueden bajar un poquito más la opacidad si ven que es mucho todavía, y también con muchas pinceladas. Por lo general yo no suelo trabajar tanto esta capa, me parece que más que suficiente de haber trabajado la capa de Dodge, ya dio bastantes resultados, así que esta vamos a tardar muchísimo menos, van a ser apenas unos ajustes. Bueno, ahora sí terminamos con lo que es la capa de Burn, y algo que les quería aclarar es que esto que estamos haciendo ahora se llama Micro Dodge and Burn. Hay distintos de Dodge and Burn y ahora en un segundo les voy a pasar a explicar cuál es el otro tipo de Dodge and Burn que vamos a utilizar. Ahora vamos a renombrar el grupo este y vamos a aclarar, vamos a poner Micro Dodge and Burn. Y para los que no saben bien las diferencias, esto que estuvimos haciendo son correcciones, bueno, de manchitas, de granos, de arrugas, todas son correcciones diminutas y con pinceles chiquitos, y es por eso que se lo llama Micro Dodge and Burn. Una vez hechas todas estas correcciones, ya sea la separación de frecuencia y Dodge and Burn, van a ver de que la cara de la modelo se empieza a aplanar un poco. De todas formas, va a empezar a perder volumen. Todo esto se arregla con la técnica que se llama Dodge and Burn global. Es como lo mismo que estuvimos haciendo, pero a un nivel más global. Que lo que vamos a hacer, en vez de añadir luces a partes que le faltan, vamos a añadir luz a las partes donde estarían las iluminaciones y vamos a oscurecer las partes de las sombras. Todo esto para generar un sentido más notorio de profundidad y generar un poco más de volumen. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el grupo de Dodge and Burn que venimos trabajando y lo vamos a duplicar con Control J. Y bueno, una vez duplicado el grupo, vamos a seleccionar la capa Dodge, clic derecho en la máscara de capa, o sea en la máscara negra, y vamos a poner eliminar máscara de capa. Vamos a crear una máscara de capa nueva, blanca, apretando ese icono. Y vamos a hacer lo mismo con la capa de Burn. Eliminamos máscara de capa, creamos una máscara nueva. Y si se acuerdan, tenemos que invertirlas para que no se apliquen. Una vez invertidas, lo que vamos a hacer es, yo por lo general empiezo con la capa de Dodge, voy a empezar a iluminar las partes de las luces, y con todo esto con el pincel blanco, y también después empiezo a oscurecer las partes de las sombras. Bueno, empezamos con la capa de Dodge, con un pincel blando también, o sea, muy poca dureza y poca opacidad. Empezamos a pintar de blanco para remarcar las partes iluminadas. Las partes que sí o sí van a tener que resaltar más son los pómulos, los labios, los ojos, súper importantes. También, bueno, la frente, porque es la parte que más se suele aplanar después de retoque. Y también aprovechen, no sé, iluminen un poco el pelo, los accesorios si tienen accesorios. Como siempre les dije en el otro video, también mantener el retoque parejo entre el rostro y las manos, por ejemplo, si se incluyen las manos. Y bueno, esencialmente eso. Una vez terminado con lo que es la capa de Dodge y de haber iluminado, vamos a hacer lo mismo pero con la capa de Burn.
En este caso nos vamos a enfocar en resaltar las partes de sombra, a remarcarlos y a generar un poco más de volumen. Pueden aprovechar y corregir, por ejemplo, acá la ceja, que tenía como un huequito, se nota que capaz se tocó la modelo la ceja. Todas las cosas que vean que pueden corregir con Dodge and Burn es súper válido, inténtenlo, pruébenlo, no van a perder nada y va a quedar bien. Son correcciones que hacen la diferencia, así que sigan haciendo como hicieron en la capa de Dodge. En este caso oscurezcan las partes de las sombras para poder generar un poquito más de volumen. Ahí por ejemplo en la comisura de los labios, las manos, en el cuello, todas las partes que ustedes consideren que necesitan un poco más de volumen. Y acá nosotros ya terminamos con lo que es el Dodge and Burn Global. Le cambiamos bien el nombre y ahora voy a pasar a mostrarles lo que es el antes y el después, solo con el Dodge and Burn Global. Ven que va a tener mucho más volumen que antes. Y como todo, pueden bajarle la opacidad si consideran que es mucho la corrección que le hicieron. Le bajan un poco la opacidad. Yo se lo suelo bajar más o menos al 70%, 75%. Eso ya depende de ustedes. Ustedes vayan tanteando y vean lo que mejor les funciona. Acá pueden ver el antes y el después de todo el proceso, hecha la limpieza básica, la separación de frecuencias, el micro Dodge and Burn y el Global Dodge and Burn. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, y cualquier duda que tengan saben que me pueden comentar acá abajo. Y denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima.